El sol se había ocultado tras las colinas de Jerusalén, y con él se desvanecía también la última chispa de esperanza en los corazones de muchos. El eco de los clavos aún resonaba en la memoria de quienes presenciaron la escena más desgarradora de la historia. El Hijo del Hombre, colgado de un madero, entregando su espíritu en un grito que partió el velo del templo. Pero ahora, un día después, el mundo entero parecía haber quedado en pausa. No era el final, pero tampoco era el principio. Era el abismo entre la muerte y la gloria, el día más silencioso del calendario sagrado. El Sábado Santo. Ese día en que Dios pareció callar, pero no estaba ausente. En las casas de los discípulos, el miedo se respiraba como un humo denso. Algunos se escondían, otros lloraban, otros simplemente no podían entender cómo alguien que caminaba sobre las aguas había podido ser vencido por la muerte. Pedro, por ejemplo, no dormía desde hacía más de 30 horas. Caminaba de un rincón a otro, apretando con fuerza el manto entre sus dedos temblorosos, mientras repasaba una y otra vez aquel momento en que negó conocer a su maestro. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si hubiera tenido el valor de hablar? Pero el tiempo no retrocede. Y ahora, el vacío. Mientras tanto, María, la madre, permanecía en un estado que no puede describirse con palabras humanas. No gritaba, no lloraba. Su rostro estaba sereno, pero no por resignación, sino por algo que nadie más parecía tener ese día. Fe. Una fe más allá de la razón. Una fe que había madurado en el silencio de Nazaret, en los caminos polvorientos de Judea, y ahora se mantenía firme, incluso frente a la tumba sellada de su hijo. Porque ella sabía algo que muchos olvidaban, que Dios no abandona, incluso cuando parece que no responde. Pero no todos guardaban silencio. En los cielos, una batalla invisible se libraba. No con espadas, no con lanzas. Era una guerra de destinos, de almas, de eternidades. En ese mismo instante, en el corazón del misterio, Jesús no estaba dormido. Su cuerpo sí, descansaba en la roca fría del sepulcro. Pero su alma descendía a los abismos. No era un viaje de derrota, sino de conquista. ¿Qué significaba ese descenso? ¿Por qué el credo afirma que descendió a los infiernos? ¿Qué hacía Jesús en el reino de los muertos, mientras en la tierra lo lloraban como si hubiera sido vencido? Aquí empieza una historia no contada por muchos, una historia que huele a esperanza antigua, a promesa cumplida, porque en ese día en que parece que no pasa nada, está pasando todo. En lo profundo del lugar de los muertos, los justos de generaciones pasadas esperaban. Abraham, que dejó su tierra por una promesa. Moisés, que vio la tierra prometida sin pisarla. David, que escribió salmos proféticos sin saber a quién cantaban. Isaías, que describió al siervo doliente siglos antes de verlo. Todos ellos esperaban, no con desesperación, sino con una paciencia tejida por la fe. El tiempo, en ese lugar, no se medía como lo hacemos nosotros. Allí, la eternidad contenía susurros de esperanza. Y entonces, como una luz que atraviesa la piedra, llegó Él. No con vestiduras de rey terreno, sino con la majestad del que ha vencido sin violencia. Cristo, el primogénito entre los muertos, entraba no como prisionero, sino como libertador. No con cadenas, sino con llaves. Las llaves del reino. El silencio de la tierra era el eco de una revolución en el mundo invisible. Este primer bloque nos invita a mirar con otros ojos el día más olvidado del triduo pascual, a reconocer que el aparente vacío de Dios no es ausencia sino preparación, que en nuestro propio silencio también se fraguan milagros. Porque si Él descendió a las profundidades, no fue por Él, sino por ti, por mí, por todos. Aquel día, las calles de Jerusalén estaban extrañamente tranquilas, como si la ciudad entera supiera que algo sagrado se había interrumpido. Era sábado, el día de descanso según la ley, pero no se sentía como cualquier otro. Incluso los fariseos,
que habían presionado a Pilato para sellar el sepulcro y poner guardias, parecían incómodos. Algo no encajaba. Habían conseguido lo que querían, pero en lo más profundo sabían que ese hombre, Jesús de Nazaret, no era como los otros. Sus palabras, sus milagros, su mirada, todo en él hablaba de otra realidad, una que no podían controlar. Y es que cuando Dios se esconde, no se retira, se revela de otra manera, en el silencio, en la espera, en la noche que parece no terminar. El Sábado Santo es la representación más viva del dolor del mundo. Esa pausa angustiosa entre una herida abierta y una sanación prometida. Pero no es un vacío estéril. Es un vientre, un lugar donde se gesta algo nuevo. Un tipo de embarazo espiritual donde la resurrección se prepara como la aurora tras la noche más densa. En casa de María Magdalena, el ambiente era diferente. Ella no podía quedarse quieta. Desde que lo había conocido, Jesús la había transformado en lo más profundo. La había rescatado del pozo más oscuro de su vida. Ella sabía lo que era vivir sin sentido. Y por eso, no podía aceptar que todo terminara en una tumba. Por eso, mientras otras mujeres intentaban descansar ese sábado, ella preparaba en silencio aceites y perfumes. Su corazón le decía que aún no era el final, que algo más vendría. No sabía qué, pero la esperanza, incluso herida, seguía viva. Mientras tanto, en ese lugar que la tradición llama el seno de Abraham, algo extraordinario comenzaba a suceder. Las sombras, que por siglos habían envuelto a los justos, empezaban a disiparse, como si una nueva claridad estuviera empapando cada rincón. Los profetas, los patriarcas, los santos de la antigüedad reconocieron al que había sido anunciado en sus palabras. No lo vieron con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Y lo que vieron fue glorioso. Jesús no bajó con una voz de juicio, sino con una voz de consuelo. No como un juez severo, sino como el buen pastor que encuentra a sus ovejas perdidas. Su presencia trajo consuelo a Adán y Eva, a los mártires del Antiguo Testamento, a los que murieron esperando un Mesías sin saber cuándo llegaría. Era el cumplimiento silencioso de una promesa eterna. Jesús les extendía la mano, no para llevarlos a un nuevo lugar físico, sino a una comunión definitiva con el Padre. Este misterio del descenso a los infiernos, tan pocas veces meditado, nos habla también de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos muertos por dentro? ¿Cuántas veces nos hemos encerrado en tumbas de tristeza, de errores pasados, de culpas que no sabemos cómo soltar? Y sin embargo, en esos mismos lugares, Cristo entra, sin hacer ruido, sin forzar nada, con esa delicadeza divina que sabe respetar nuestros tiempos, pero que nunca deja de acercarse. Ese es el mensaje que queremos dejarte en este momento. Si estás atravesando un Sábado Santo personal, una etapa de silencio, de pérdida o de incertidumbre, no estás solo. Cristo está descendiendo a tu historia, a tu rincón más escondido, y no para juzgarte, sino para rescatarte, para tomarte de la mano, para decirte, no he terminado contigo. Y antes de seguir con este hermoso viaje espiritual, déjanos pedirte algo especial. Si sientes que este mensaje te está hablando al corazón, considera suscribirte a nuestro canal Mañana con Dios. Aquí no solo encontrarás reflexiones, sino un espacio para respirar, para reencontrarte con la fe, para sentir que no estás solo en tu camino. Y queremos invitarte también a algo más íntimo. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este mensaje ha tocado tu corazón. ¿Te has sentido alguna vez como en un Sábado Santo, en pausa, entre el dolor y la esperanza? Comparte tu experiencia. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita leer hoy. No lo dudes. Aquí te leemos, te escuchamos, te acogemos. La madrugada del primer día de la semana comenzó como cualquier otra. El aire seguía frío. La oscuridad aún cubría la ciudad, y los primeros rayos del sol apenas asomaban tímidamente por el horizonte. Pero en el mundo invisible, algo había cambiado de forma irrevocable.
El universo espiritual celebraba en silencio una victoria que transformaría la historia para siempre. No hubo estruendos ni relámpagos, no hubo testigos humanos ni cronistas atentos, solo el temblor de la tierra y la conmoción de los cielos. Jesús, el Nazareno, el crucificado, el que fue bajado de la cruz con lágrimas y amor, se alzó vivo entre los muertos. No como alguien que escapó por un milagro ajeno, sino como quien, por su propia autoridad, rompió las cadenas de la muerte desde dentro. Fue una resurrección que no solo devolvió la vida, sino que la recreó. Ya no era simplemente el Maestro caminando por Galilea, sino el Señor glorioso, el primogénito de una nueva creación. En el jardín cercano al sepulcro, María Magdalena llegó con el corazón en vilo. Llevaba consigo los perfumes que había preparado con esmero, convencida de que su último acto de amor sería ungir aquel cuerpo que tanto había amado. Pero al llegar, algo desconcertante la detuvo. La piedra estaba removida. No comprendía. Corrió. Buscó. Lloró. Pensó que se habían llevado el cuerpo, pero lo que no sabía era que estaba a punto de convertirse en la primera testigo del milagro más grande jamás ocurrido. Jesús no se le presentó con truenos ni con una figura deslumbrante. Se le apareció como jardinero, como si quisiera recordarle que Él es el que cuida, cultiva y hace florecer todo lo que parece seco o muerto. Al escuchar su nombre en esa voz inconfundible, ¡María!, todo en ella cambió. No necesitó explicaciones ni pruebas. Bastó con que Él la llamara por su nombre, y así también hace con nosotros. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios sin darnos cuenta de que ya está delante? ¿Cuántas veces, como María, lloramos pensando que hemos perdido algo irrecuperable, cuando en realidad estamos en la antesala de un milagro? Esa es la pedagogía de Dios. No se impone, se revela, no arrebata, llama, no grita, susurra nuestro nombre en el momento justo. El impacto de la resurrección no fue solo espiritual. Cambió vidas, transformó corazones. Los discípulos, que días antes habían huido, comenzaron a reunirse nuevamente. Ya no estaban dominados por el miedo, sino por una esperanza que les ardía en el pecho. Sabían que lo imposible se había hecho real, que el Maestro vivía, y con esa certeza empezarían una revolución de amor que llegaría hasta los confines del mundo. Imagina por un momento el rostro de Pedro al verlo. Aquel hombre que había negado conocerle 3 veces, ahora tendría que enfrentarse no al reproche, sino a la mirada tierna de quien lo perdona todo. Porque así es Cristo resucitado. No vuelve para ajustar cuentas, sino para sanar heridas. Y eso cambia todo. No hay pasado tan oscuro que no pueda ser redimido. No hay error tan grande que no pueda ser tocado por la gracia. Y si todo esto ocurrió con testigos reales, con personas concretas que lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, ¿por qué seguimos dudando? Tal vez porque la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una realidad que necesita ser experimentada en el presente, en nuestros dolores, en nuestros fracasos, en nuestras muertes cotidianas. Ahí es donde el resucitado sigue apareciendo, como jardinero, como compañero de camino, como pan partido, como silencio que consuela. La pregunta es, ¿lo reconoces? ¿Estás dispuesto a dejarte sorprender por una esperanza que no depende de circunstancias, sino de una persona viva? Los días que siguieron a la resurrección fueron todo menos normales. Los discípulos no sabían si gritar de alegría o esconderse de miedo. La noticia se esparcía como un susurro en los pasillos de Jerusalén, mezclándose con la incredulidad, el asombro y la confusión. Algunos pensaban que todo había sido una alucinación colectiva. Otros, que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero había algo que nadie podía negar. Los rostros de los que habían estado con él brillaban con una luz distinta. Uno de los momentos más conmovedores es el camino a Emaús. 2 discípulos, desilusionados y desconsolados, caminan hacia su aldea. Todo en ellos habla de derrota, sus pasos, sus palabras.
incluso sus silencios. No reconocen que quien camina con ellos es el mismo Jesús. ¿Cómo es posible? Porque la tristeza profunda puede nublar hasta los ojos del alma. Lo que vemos no siempre es lo que es. Y Jesús no se ofende de nuestras dudas, se une a nuestro camino. Él escucha, pregunta, interpreta las Escrituras y poco a poco, sin imposiciones, enciende nuevamente el fuego del corazón. No se revela al principio, espera el momento justo. Cuando se sienta con ellos a la mesa, parte el pan y sus ojos se abren. ¡Qué maravilla! La misma acción que tantas veces compartió con ellos se convierte ahora en el signo de su presencia viva. Y entonces lo reconocen, no en una gran señal, sino en un gesto cotidiano, íntimo, humano. Lo extraordinario de la resurrección es que no busca deslumbrar, sino habitar lo ordinario. Jesús se aparece en los caminos, en las comidas, en los encuentros, en cada momento de la vida en que estamos dispuestos a abrir el corazón. Esa es su pedagogía, acompañar hasta que entendamos que nunca estuvimos solos. Y en este punto, vale la pena hacernos una pregunta profunda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos dos caminantes? ¿Cuántas veces nuestra fe se ha tambaleado porque lo que esperábamos de Dios no ocurrió como queríamos? Lo hermoso de este relato es que Dios no espera a que tengamos todo claro para acercarse. Él viene, incluso cuando estamos confundidos y dolidos. Y cuando menos lo esperamos, parte el pan con nosotros. Los discípulos de Emaús regresaron corriendo a Jerusalén esa misma noche. Ya no importaba el cansancio ni el miedo. La experiencia del resucitado les había devuelto la energía, el propósito, la vida. Así actúa Jesús cuando entra en el corazón. Transforma la tristeza en urgencia de compartir la alegría. No se puede guardar una noticia así. Es como un fuego que quema por dentro. Como algo demasiado grande para quedarse solo en uno. Y este fuego no se quedó en los primeros cristianos. Ha atravesado los siglos, ha encendido almas en los lugares más inesperados, ha resucitado esperanzas donde solo había ruinas. Porque el poder de Cristo resucitado no es una historia del pasado, sino una fuerza viva que sigue obrando hoy. En cárceles, en hospitales, en hogares rotos, en corazones heridos. Ahí se aparece Jesús, partiendo el pan del consuelo, abriendo los ojos, encendiendo fuegos. Antes de seguir con el próximo bloque, queremos invitarte a ser parte viva de esta comunidad. Si este mensaje está tocando algo en ti, si en algún momento sentiste que caminabas a Emaús, sin rumbo claro, déjanos un comentario con una sola palabra que describa tu fe hoy. Puede ser esperanza, duda, búsqueda, luz, la que sea. Así sabremos que no caminamos solos. Y si aún no te has suscrito a Mañana con Dios, te animamos a hacerlo. Pero no porque sí, sino porque aquí construimos algo más que un canal, una comunidad de corazones que se acompañan, que se levantan y que creen, aún sin ver, que cada mañana puede ser nueva si la vivimos con Dios. Tomás. Ese nombre ha quedado marcado en la historia como sinónimo de duda. Pero, ¿y si te dijera que más que un incrédulo, Tomás representa una parte honesta y profunda de todos nosotros? No estaba con los demás cuando Jesús se apareció por primera vez. Ellos ya habían visto, tocado, sentido. Él no. Y su respuesta fue clara. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Es una petición cruda, sincera, casi desesperada. Y Jesús no se molesta. No lo reprende ni lo expulsa del grupo. Jesús espera. Vuelve por él. Se deja tocar. Se deja mirar. Se deja explorar desde el dolor humano. Porque la resurrección no es una magia que borra heridas, sino una luz que las transforma. Las cicatrices de Jesús no desaparecieron. Al contrario, son el testimonio visible del amor llevado hasta el extremo.
En ese encuentro, algo poderoso ocurre. Tomás no solo cree que Jesús está vivo, sino que lo confiesa como Señor mío y Dios mío. Es la declaración de fe más fuerte registrada en los Evangelios, y surge no del entusiasmo ciego, sino del corazón que ha sido sanado por la presencia misericordiosa de Dios. Las heridas que él necesitaba ver eran las mismas que mostraban cuánto era amado. En muchas ocasiones hemos escuchado que creer sin ver es lo ideal, y es cierto. Pero no debemos despreciar el camino de los que necesitan ver, tocar, entender con sus propios ojos. Dios no desprecia la fragilidad humana, la asume, la abraza, la redime. Y cuando alguien como Tomás se atreve a poner el dedo en la llaga, lo que encuentra no es rechazo, sino consuelo. Hay muchas personas hoy que viven la fe desde el lugar de Tomás, no por maldad, sino por experiencias duras, traumas, pérdidas que les han robado la inocencia. Y ese tipo de fe, si logra abrirse nuevamente a Dios, se convierte en un testimonio poderoso. Porque no nace de la costumbre, sino de la lucha. Porque ha pasado por el túnel de la duda y ha salido con una certeza que no se puede fingir. Este relato también nos enseña que la comunidad no es completa hasta que todos estén dentro. Los discípulos ya habían visto a Jesús, pero Jesús volvió por el que faltaba. Dios no se conforma con una parte, quiere a todos. Y si alguno se queda atrás, Él regresa una y otra vez, hasta que ese corazón también arda con la certeza de la resurrección. Las heridas de Cristo siguen siendo visibles en los cuerpos dolidos de hoy, en los enfermos, los pobres, los olvidados, los excluidos, y también en nosotros, en nuestras heridas emocionales, espirituales, familiares. Él no vino a esconderlas, sino a habitarlas, porque solo quien ha sido herido puede curar de verdad, y solo quien ha tocado la llaga puede hablar con autoridad del amor que sana. Cuando Tomás toca, cree, y esa fe renovada se convierte en misión. Aunque los evangelios no lo relatan, la tradición afirma que Tomás llevó el mensaje de Jesús hasta la India, fundando comunidades cristianas donde nadie imaginaba. El que un día dudó, fue después portador de una fe inquebrantable. Así actúa Dios. Transforma nuestras debilidades en canales de gracia. La historia no termina con apariciones. La resurrección de Jesús no es solo un evento milagroso del pasado, es el inicio de algo nuevo que está por irrumpir con fuerza. Durante 40 días, Jesús se dejó ver por sus discípulos, enseñándoles, consolándolos, dándoles dirección, pero también preparándolos para lo que vendría, un fuego invisible que cambiaría para siempre sus corazones y los impulsaría a salir al mundo. Ese fuego es el Espíritu Santo. Lo prometió Jesús antes de subir al cielo. No os dejaré huérfanos. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Esas palabras no son una metáfora espiritual para embellecer el mensaje. Son la clave para entender que la fe cristiana no es simplemente recordar a un maestro muerto, sino vivir con la energía viva de un Dios que actúa ahora, en lo profundo del alma humana. Los discípulos estaban aún temerosos, escondidos, inseguros. ¿Quién no estaría? El mundo que los rodeaba no había cambiado. Seguía siendo hostil, peligroso, cerrado a su mensaje. Pero cuando llegó el Espíritu, algo en ellos se rompió. O mejor dicho, se abrió. Ya no eran los mismos. El miedo se volvió audacia. El silencio se convirtió en palabra valiente. La tristeza se transformó en gozo compartido. Pentecostés no es una escena decorativa del calendario litúrgico. Es el corazón de la misión cristiana. El Espíritu no llega solo para consolar, sino para enviar. No solo para calmar, sino para encender. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cada vez que alguien encuentra sentido en medio del caos. Cada vez que un corazón endurecido vuelve a latir con ternura. Cada vez que un perdón imposible se da. Ahí está el Espíritu obrando. Ahí sigue Pentecostés. Los discípulos, antes dispersos, se unieron. Y eso es señal del Espíritu.
Une lo que el miedo había separado, reconstruye vínculos rotos, vuelve a juntar las piezas que se habían quebrado. Por eso, en el primer discurso de Pedro, ese mismo hombre que había negado a Jesús, se pone de pie y proclama con firmeza: a este Jesús, Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. ¡Qué transformación tan radical! El que temía por su vida ahora se convierte en roca firme que sostiene a otros. Hoy, tú y yo, estamos llamados a lo mismo, a no vivir una fe cerrada, a no esconder la luz bajo la mesa. El Espíritu no es monopolio de los santos, ni un privilegio reservado para místicos. Está disponible para todo aquel que abre su corazón con humildad y sed. Él llega cuando menos lo esperamos. Nos visita en la oración sencilla, en la palabra de un amigo, en el silencio donde algo nos sacude por dentro. Y cuando llega, nada vuelve a ser igual. Así como Tomás fue transformado por el contacto con Jesús, ahora toda la comunidad es encendida por la fuerza invisible del Espíritu. Es como si un viento suave pero poderoso les hubiese barrido el polvo de la tristeza, les hubiese devuelto el color a la mirada y la firmeza al paso. La fe ya no era solo un recuerdo del Maestro, era una llama que ardía por dentro. Aquel grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús no eran líderes carismáticos ni filósofos reconocidos. Muchos eran personas comunes, trabajadores del campo o del mar, como Andrés o Simón. Otros, antiguos recaudadores de impuestos, como Mateo. Ninguno de ellos parecía, a simple vista, tener la madera de héroes o fundadores de algo tan grande como la iglesia. Y sin embargo, el Espíritu los eligió, los moldeó, los impulsó. Porque a Dios no le interesa la apariencia, sino la apertura del corazón. Es impresionante cómo, después de Pentecostés, todo cambia. La comunidad cristiana primitiva no tenía templos ni estructuras formales. No contaban con influencia política ni riquezas, pero tenían algo que transformaba a quienes los conocían. Tenían unidad, alegría, fe, valentía y una capacidad inmensa de acoger a todos. Vivían en comunión, compartían lo que tenían, se cuidaban mutuamente, no por obligación, sino por amor. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran a Pedro y Juan caminando al templo, encontrándose con un hombre que no podía andar. Él les pide limosna, pero Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es un gesto sencillo, pero inmenso. Porque no se trata solo de curar un cuerpo, sino de restaurar una dignidad, de mostrar que el reino ya está en medio de nosotros. Esta comunidad naciente no se dedicaba únicamente a rezar, sino a vivir la fe encarnada. Atendían a viudas, acogían a huérfanos, compartían el pan con los que no tenían. La esperanza que llevaban no era abstracta, sino concreta. Llegaba al estómago, al cuerpo herido, al alma sola. Y todo eso era posible porque el Espíritu les guiaba, porque no actuaban desde sus propias fuerzas, sino desde una presencia que les hablaba al oído y les ardía en el pecho. ¿Qué podemos aprender hoy de aquellos primeros pasos de la iglesia? Muchísimo. Vivimos en un mundo donde todo parece fragmentarse, donde la individualidad es el valor supremo. Pero la comunidad cristiana nos recuerda que vivir la fe no es asunto privado, sino llamado a formar cuerpo con otros, a cuidarnos, a cargar las cargas del hermano, a construir algo juntos. Ser cristiano no es solo creer, sino pertenecer, sostener y dejarse sostener. ¿Y cómo lograban mantener esa unidad, esa alegría? No era fácil. También hubo conflictos, desacuerdos, tensiones, pero siempre volvían a la oración, al partir el pan, al escuchar las enseñanzas de los apóstoles. La clave no era la perfección, sino el amor perseverante. Un amor que no se rinde cuando el otro falla. Un amor que imita al Maestro, que lavó los pies incluso del que lo traicionaría. Así se fue construyendo la iglesia, no con poder, sino con servicio. No con discursos, sino con gestos. No con leyes, sino con gracia.
Y cada uno de nosotros, al igual que aquellos primeros discípulos, estamos invitados a seguir construyendo, con nuestras manos, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras heridas sanadas. Porque cada testimonio de vida renovada es un ladrillo más en esta casa de esperanza que llamamos iglesia. A veces pensamos que ser cristiano es ser fuerte todo el tiempo, no dudar nunca, caminar sin tropiezos. Pero si algo nos enseñan los discípulos y los primeros cristianos, es que la fragilidad no es obstáculo para Dios, sino el punto de partida de su obra más grande. Pedro, por ejemplo, aquel que negó conocer a Jesús por miedo, se convirtió en la roca sobre la que se edificaría la iglesia. No porque fuera perfecto, sino porque supo dejarse reconstruir. Es esa paradoja que nos ofrece el Evangelio. Cuando reconocemos nuestras heridas, cuando nos sabemos rotos, cuando ya no fingimos, entonces la gracia encuentra espacio. Es como si Dios esperara pacientemente a que bajemos la guardia, a que soltemos las máscaras, para poder comenzar su obra más profunda. Y esa obra no es externa, no es solo cambiar lo que hacemos, sino renovar lo que somos. San Pablo lo vivió también. De perseguidor de cristianos pasó a ser uno de sus mayores defensores. Y no por un giro intelectual, sino por una experiencia profunda con Cristo resucitado que lo derribó del caballo y lo levantó de otra forma. Desde entonces, su vida fue una constante entrega, marcada por viajes, cárceles, sufrimientos, incomprensiones, pero siempre con una certeza: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es Cristo quien vive en mí. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de hablar de Dios porque no somos santos, porque caemos, porque no tenemos respuestas? Pero el Evangelio no nos llama a ser oradores perfectos, sino testigos valientes, testigos de lo que Dios ha hecho, incluso en medio de nuestra torpeza, porque el testimonio que nace de la vida real toca más que 1000 palabras pulidas. La comunidad cristiana primitiva entendía esto muy bien. No ocultaban sus luchas ni sus errores. Al contrario, los compartían, se sostenían, se confesaban unos a otros. No era una comunidad de ángeles, sino de personas reales que luchaban por amar en medio de sus limitaciones. Y eso mismo los hacía creíbles, porque la fe no florece en un teatro, sino en la tierra agrietada de lo cotidiano. Hoy también necesitamos comunidades así. Espacios donde se pueda llorar sin ser juzgado, donde se pueda dudar sin ser excluido, donde la fragilidad no sea vista como amenaza, sino como la tierra fértil donde Dios planta su misericordia. Comunidades donde cada herida sanada se convierte en bálsamo para otros, donde los silencios también cuentan, donde el abrazo es oración. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez así, débil, roto, sin saber por dónde seguir? ¿Has tenido momentos donde tu fe parecía apagarse? Si es así, estás en el lugar correcto, porque este canal, Mañana con Dios, es para ti, para los que buscan, para los que dudan, para los que tropiezan pero no se rinden. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho, porque juntos formamos una familia que camina con esperanza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que Dios te levantó cuando estabas en lo más bajo? ¿Qué fragilidad tuya ha sido tocada por su amor? Queremos leerte, caminar contigo, hacer comunidad desde lo real. No desde lo perfecto, sino desde lo sincero. Que esta no sea solo una pantalla, sino un espacio donde el Espíritu también pueda soplar. Hay oraciones que no tienen palabras. Son silencios largos, respiraciones entrecortadas, lágrimas que caen cuando ya no se puede más. Y aunque a veces creamos que Dios solo escucha nuestras frases bonitas o nuestros cantos alegres, en realidad Dios también escucha el llanto. Lo escucha y lo recoge, como quien guarda un tesoro. El Salmo 56 nos recuerda: Tú llevas la cuenta de mis pasos errantes, recoge mis lágrimas en tu odre. ¡Qué imagen tan tierna y poderosa! El Dios del universo tiene un recipiente solo para tus lágrimas. No las desprecia, no las ignora, las valora, las guarda y hace algo con ellas. Porque cuando el alma se rompe en llanto sincero,
Dios no se aleja, se acerca más. ¿Cuántas veces hemos pensado que llorar es de débiles? Que si lloramos delante de otros mostramos demasiado. Pero en el reino de Dios, los débiles son los que heredan la tierra. Los que lloran son los que serán consolados. Jesús mismo lloró. Frente a la tumba de Lázaro, conmovido por el dolor de sus amigos, Jesús se dejó tocar por la tristeza humana. No escondió sus emociones, no se mostró indiferente, lloró con ellos y por ellos. Las lágrimas, entonces, no son señal de derrota. Son oración pura que sube sin adornos ni estructuras. Son la expresión del corazón que ya no puede más y que en ese ya no puedo le dice a Dios: haz tú lo que yo no alcanzo. Y Él lo hace. No siempre como esperamos, pero siempre de una forma que transforma. Piensa en María Magdalena, que lloró ante la tumba vacía sin saber que estaba a punto de encontrarse con el resucitado. Fue en medio de sus lágrimas que escuchó su nombre, pronunciado con una ternura inconfundible. María. No fue un sermón lo que la levantó. Fue una mirada, una voz que la reconocía, que la llamaba, que le devolvía sentido. ¿Cuántas veces nuestras lágrimas nos han predispuesto a ver lo que antes no veíamos? ¿Cuántas veces, tras el dolor, vino la luz? En nuestra vida cotidiana, muchas veces lloramos en silencio, sin que nadie lo sepa. Tal vez en una habitación a oscuras, en el baño del trabajo, en una iglesia vacía o incluso en medio de la calle. Esos momentos son sagrados, porque son el lugar donde la fe se hace piel, donde se prueba de verdad, no en los momentos felices, sino en los de mayor vulnerabilidad. Y en esos momentos, el consuelo de Dios no siempre viene como un milagro inmediato. A veces llega en forma de una persona que te escucha sin juzgar, una canción que suena justo cuando la necesitas, una frase en un vídeo, una lectura, un silencio compartido. Dios tiene 1000 formas de abrazar, y siempre encuentra la que necesitas. Por eso, si hoy te sientes triste, si hay algo que pesa en tu alma, no lo escondas. Ora con tus lágrimas, deja que corran, que hablen por ti. Dios las entiende todas. No estás solo, no estás sola. La tristeza no es el final del camino, es a veces la puerta por la que entra el consuelo más profundo. No tengas miedo de llorar delante de Dios. Él no se escandaliza, Él no se aleja. Al contrario, se sienta contigo, te abraza y espera. Espera a que termines, a que respires, a que sientas su paz de nuevo. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios nos pesa más que cualquier tormenta. Oramos, buscamos respuestas, suplicamos con el alma abierta, y parece que el cielo guarda un mutismo impenetrable. No hay señales, no hay consuelo, no hay voz, solo el eco de nuestras preguntas volviendo una y otra vez, sin encontrar una salida. Es en esos momentos cuando más tentados estamos a rendirnos, a pensar que Dios se ha ido, que tal vez nunca estuvo, o que nuestras oraciones no valen lo suficiente. Pero hay algo profundo en ese silencio divino que muchas veces no entendemos. No es abandono, es misterio. Y en ese misterio hay presencia. Una presencia que no grita, que no se impone, pero que permanece. Jesús mismo vivió ese silencio en carne propia. En el huerto de Getsemaní, cuando sudaba sangre y pedía no tener que pasar por el cáliz del sufrimiento, el cielo guardó silencio. Nadie respondió. No descendió una voz. No se abrió el firmamento. Solo el viento, la noche y la angustia. Y sin embargo, el Padre estaba allí. No intervino como esperábamos, pero acompañó en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. El silencio de Dios no es vacío. Es un lenguaje distinto que nos invita a confiar más allá de lo que vemos o sentimos. Es una pedagogía espiritual, una escuela de maduración del alma, porque solo en el silencio aprendemos a escuchar de verdad, a descubrir que no todo en la vida se trata de respuestas inmediatas, sino de presencia continua, y que a veces la respuesta de Dios es que sigue caminando con nosotros.
aunque no diga nada. Pensemos en el pueblo de Israel, que caminó 40 años por el desierto. No todos los días había maná, no todos los días sonaban trompetas. Hubo muchos días de silencio, de rutina, de cansancio. Pero Dios iba delante, en forma de nube durante el día y de fuego en la noche. Ellos no siempre entendían, pero Dios no se apartaba, así también con nosotros. A veces no sentimos nada, no hay emoción, no hay consuelo, pero ahí, justo ahí, es donde la fe crece como raíces en la tierra seca, porque no está alimentada por sensaciones, sino por convicción, por la certeza de que Dios está, aunque no lo escuche, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. El silencio también nos purifica. Nos limpia de la necesidad de controlar a Dios, de manipular sus tiempos o imponerle nuestras urgencias. Nos enseña a esperar, a soltar, a confiar. Y eso, aunque duela, es sanador. Porque al final, cuando se hace la luz, cuando por fin comprendemos o simplemente aceptamos, nos damos cuenta de que Dios no estuvo en silencio para castigarnos, sino para enseñarnos a amar sin condiciones. No pierdas la esperanza si hoy todo parece callado. A veces, el silencio de Dios es el preludio de un nuevo comienzo, como el amanecer que llega sin hacer ruido, como la semilla que germina en lo oculto. El amor de Dios actúa incluso cuando no lo notamos. Y un día mirarás atrás y entenderás que ese silencio fue también una respuesta. Muchos crecimos con una imagen de Dios severa, casi judicial. Un Dios que observa desde lo alto, anotando cada fallo, cada pensamiento, cada error. Un juez distante que mide nuestros actos y nos castiga si fallamos. Pero cuando uno se encuentra con el Evangelio cara a cara, descubre algo que transforma por completo esa idea. Dios no es un juez frío, es un padre que abraza, no un padre cualquiera, sino uno que corre al encuentro del hijo que se fue, que lo espera cada día sin cansancio, y que al verlo aparecer en el horizonte, se lanza con alegría y lágrimas a abrazarlo, antes de que pueda siquiera pronunciar sus disculpas. Esa es la ternura de Dios, y es quizás lo más revolucionario del mensaje cristiano. Que Dios no espera nuestra perfección, sino nuestra vuelta. Piensa en ese abrazo. No fue merecido. El hijo pródigo venía de malgastar todo, de humillarse, de tocar fondo. Y sin embargo, no hubo reproches, ni preguntas, ni condiciones. Solo un abrazo. Uno fuerte, de esos que te rompen por dentro y te reconstruyen a la vez. Uno que dice, no me importa dónde estuviste, me importa que has vuelto. Ese es nuestro Dios. Uno que nos ama primero, incluso cuando aún estamos lejos. Que no necesita vernos limpios para acogernos, porque es su amor el que nos limpia. Uno que no se escandaliza de nuestra miseria, sino que entra en ella para rescatar lo que parecía perdido. Un Dios que se hace humano, frágil, herido, para que nadie pueda decir, Dios no me entendería. La ternura de Dios no es debilidad, es fuerza transformadora. Es el único amor que no exige nada y, sin embargo, lo cambia todo. Porque cuando alguien te ama así, sin máscaras, sin méritos, sin condiciones, nace en ti el deseo de vivir de otra manera, no por obligación, sino por gratitud, no por miedo, sino por amor. Y es esa ternura la que sana. No los grandes discursos, no los deberes morales, no el peso de las normas. Lo que sana el corazón humano es saberse amado tal como es, con sus luces y sombras, con sus heridas y torpezas, con sus caídas y regresos. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues. Y cuando lo haces, te abraza como si nunca te hubieras ido. Si alguna vez sentiste que no merecías ese amor, que habías fallado demasiado, que Dios ya no podría recibirte, piensa en ese abrazo. No es una metáfora, es real. Es lo que Él quiere darte cada mañana. Porque su ternura no se agota, no se cansa, no se acaba. Es infinita como el mar, suave como el viento,
firme como una roca, es la ternura de un Dios que no sabe dejar de amar. Hay momentos en la vida en los que uno ora y no hay respuesta. En los que grita desde el alma, pero el cielo parece mudo. En los que suplica señales, milagros, una palabra, pero todo lo que llega es el silencio. Y ese silencio pesa. A veces duele. Porque sentimos que si Dios calla, quizá también se ha ido. Y sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia. A veces, es su forma más profunda de hablar. Pensemos en Jesús en el huerto de los olivos. Clama con angustia, suda sangre, pide que, si es posible, pase de él aquel cáliz. Y sin embargo, el Padre guarda silencio. No le responde con una voz desde el cielo. No le cambia el destino. Solo está ahí, presente, aunque invisible. Amando, aunque en silencio. Sosteniendo, aunque no lo notemos. Es que muchas veces confundimos la voz de Dios con el ruido, con la emoción, con el resultado inmediato. Pero Dios, que es infinitamente sabio, habla también en el silencio. Y en ese silencio a veces nos está diciendo, confía. Yo estoy aquí, aunque no lo veas. Porque en la fe no se trata de sentir, sino de creer. No se trata de tener respuestas, sino de aprender a esperar. Mira a María. Cuando el ángel desapareció, no quedó una voz que la guiara paso a paso. Solo la promesa. Solo la palabra dada. Y durante años vivió del recuerdo de ese sí que pronunció. También ella pasó por silencios, por noches oscuras. También ella miró al cielo sin entender. Pero no se fue, permaneció. Y ahí, en esa fidelidad sin aplausos, se reveló la grandeza de su fe. Tal vez tú también estás pasando por uno de esos silencios. Un tiempo donde no hay señales, ni certezas, ni consuelos. Donde Dios parece estar lejos. Pero hoy quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar con el corazón. Dios no se ha ido. Está trabajando en ti de una manera más profunda. Está madurando tu fe, como el invierno prepara la tierra para la primavera, porque hay frutos que solo brotan después del frío. Hay oraciones que solo se comprenden con el tiempo. Hay silencios que no son castigos, sino preparación. Como el sembrador que entierra la semilla y la deja en la oscuridad para que pueda crecer en su momento. Así hace Dios contigo. No te ha olvidado, te está preparando. Y cuando llegue el día, porque siempre llega, en que la luz vuelva a brillar y entiendas lo que hoy no comprendes, verás que ese silencio no fue en vano, que cada lágrima sembrada en fe dará su fruto, que cada noche sin respuestas estaba llenando tus raíces de profundidad. Porque a veces Dios calla, no porque no escuche, sino porque quiere que descubras que su amor va más allá de las emociones, que es firme, silencioso, pero eterno. A veces, en medio del sufrimiento más profundo, cuando todo parece quebrarse, cuando el corazón ya no encuentra consuelo, es ahí donde la ternura de Dios se hace más presente, más íntima, más palpable, no como una solución mágica, sino como un abrazo que sostiene, como un susurro que calma, como una presencia que consuela sin necesidad de palabras. Dios no es un juez lejano que observa desde las alturas cómo tropezamos. Es un Padre que llora con nosotros, que se conmueve hasta las entrañas al vernos heridos. Y esa compasión divina no es teoría ni poesía, es real, concreta. Se manifiesta en pequeños gestos, en personas que aparecen justo cuando lo necesitamos, en palabras que llegan en el momento exacto, en esa fuerza interior que no sabemos de dónde viene, pero nos permite seguir. Jesús mismo, que conocía el dolor desde dentro, nunca fue indiferente al sufrimiento humano. Cada vez que alguien lloraba, Él se detenía. Conmovido, se acercaba. Sanaba no solo cuerpos, sino almas rotas. Tocaba con ternura al leproso, miraba con compasión al ciego. Se conmovía ante la viuda que llevaba a enterrar a su hijo único. Jesús no pasaba de largo. Su compasión era acción, presencia, amor que se hacía carne en medio de la herida. Y ese mismo Cristo está contigo hoy.
no como una idea lejana, sino como una ternura viva que camina a tu lado. Tal vez no lo percibas con claridad. Tal vez las lágrimas nublan tu visión. Pero incluso así, Él sigue ahí. Y si pudieras ver tu vida desde fuera, verías cuántas veces ya te sostuvo, incluso sin que tú lo supieras. Hay momentos en que solo un abrazo puede aliviar el alma, y Dios, aunque invisible, abraza. A través de los brazos de una madre, de la compañía de un amigo, de una canción que toca justo en el corazón, y también en el silencio de una iglesia vacía, cuando nadie más está. Pero tú sabes que no estás solo, porque Él está, siempre. Esa ternura de Dios no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Es la que transforma corazones, la que levanta del polvo, la que enciende nuevamente la esperanza. Es la que nos recuerda que somos amados, incluso cuando nos sentimos rotos. Que valemos, incluso cuando el mundo nos descarta. Que tenemos futuro, incluso cuando no lo vemos. No tengas miedo de mostrarle a Dios tus heridas. Él no se escandaliza, no te juzga, no se aleja. Al contrario, cuanto más roto estás, más cerca se pone. Porque Él no vino a buscar perfectos, sino necesitados. No vino a premiar méritos, sino a sanar corazones. Déjate mirar por Él con ternura. Deja que ese amor transforme tu dolor, porque no estás solo. Nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Muchas veces esperamos encontrar a Dios en lo extraordinario, en lo visible, en lo que brilla y conmueve. Pero, con frecuencia, Dios se manifiesta en el silencio más profundo, en lo que no hace ruido, en lo que parece invisible a los ojos del mundo. El silencio de Dios no es ausencia, sino espacio sagrado donde el alma puede escucharlo sin distracciones. Los grandes encuentros de la Biblia con lo divino no siempre fueron acompañados de estruendos o milagros ruidosos. Elías, por ejemplo, buscó a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Finalmente, lo encontró en un susurro suave, en una brisa tenue. Esa es la delicadeza de Dios. No se impone, no irrumpe, espera. Habla bajo, para que lo busquemos con atención, con el corazón. ¿Cuántas veces creemos que, si Dios no responde como esperamos, es porque no nos escucha? Pero lo cierto es que Dios responde siempre, aunque no de la forma ni en el momento que nosotros imaginamos. Y muchas veces, sus respuestas se dan en forma de silencio, no como castigo, sino como invitación. Como ese silencio entre dos personas que se aman, que ya no necesitan palabras para entenderse. En el silencio, Dios trabaja en lo profundo, sana raíces que ni sabíamos que estaban heridas, reordena lo que en nosotros estaba desorientado. El silencio de Dios no es vacío, es plenitud sin palabras. Y si tenemos el coraje de quedarnos ahí, sin huir, descubriremos una presencia más fuerte que cualquier discurso. En un mundo lleno de ruidos, de exigencias, de distracciones constantes, encontrar un momento de silencio se vuelve casi un acto de resistencia. Pero también es un acto de fe, porque en el silencio se desnuda el alma, y allí, sin máscaras ni defensas, Dios se revela de forma íntima, no como alguien que observa desde lejos, sino como aquel que habita dentro de ti. Muchos santos experimentaron largos periodos de silencio de Dios. Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió años de aparente sequedad espiritual, y sin embargo nunca dejó de amar, de servir, de confiar, porque sabía que, aunque no lo sintiera, Dios estaba ahí, y eso basta. No todo tiene que sentirse para ser verdadero. La fe no siempre se vive con emoción, pero siempre se sostiene en la certeza de un amor fiel. Así que si hoy estás atravesando un silencio de Dios, no lo confundas con abandono. Quizás, en ese silencio, Dios está más cerca que nunca, obrando en tu interior, preparándote para algo nuevo. Tal vez te está enseñando a confiar, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Tal vez te está formando en el amor maduro, el que no depende de sensaciones, sino de entrega. Permítete entrar en ese silencio.
No lo llenes de ruido artificial. Quédate, escucha, respira y deja que Dios te hable sin palabras. En ese silencio, encontrarás respuestas que ninguna voz humana puede darte. Cuando el camino se alarga más de lo previsto, cuando el cansancio nubla la esperanza, es fácil pensar que las promesas de Dios han caducado. Pero no es así. Lo que Dios promete, lo cumple, no en el calendario que manejamos nosotros, sino en el tiempo perfecto del cielo. Mira a Abraham. Esperó décadas por un hijo. Su fe no fue lineal, tuvo dudas, cometió errores, pero Dios no lo descartó por eso. La promesa permanecía intacta porque la fidelidad de Dios no depende del rendimiento humano. Es una fidelidad que se basa en su amor eterno, no en nuestras fuerzas variables. Es por eso que, aunque flaqueemos, Él no se retira. La espera no es un castigo, es una escuela. En ella se madura la fe, se purifica el deseo, se ordena el corazón. Dios no se retrasa, nos prepara, nos afina. Nos enseña a desear con profundidad lo que nos quiere dar. Y cuando llega el cumplimiento, lo reconocemos no como un derecho, sino como un regalo. La Biblia está llena de personas que vivieron largos procesos antes de ver cumplidas las promesas. José, exiliado y traicionado antes de gobernar. Moisés, aislado antes de liberar. María, silenciada antes de ser exaltada. Ninguno recibió todo de inmediato. Todos fueron transformados en la espera. A ti también te ha hecho una promesa. Puede que la hayas olvidado o que hayas dejado de creer que es posible. Pero hoy quiero decirte, con toda la ternura del corazón, Dios no ha terminado contigo. La promesa sigue viva. Aunque no veas movimiento, Dios está obrando. Aunque parezca que todo está estancado, algo profundo se está gestando. Y cuando llegue, será mayor de lo que imaginabas. El enemigo intentará convencerte de que has sido olvidado, que ya es tarde, que fallaste demasiado. Pero Dios no razona como los hombres. Su misericordia es más grande que tu historia. Su poder no necesita condiciones ideales. Él puede hacer nacer flores en medio del desierto. Solo confía y camina. Y si has caído, levántate. Si te has cansado, descansa en Él. No hace falta fingir. Él sabe cómo te sientes, pero también sabe lo que sembró en ti. Y no abandona lo que planta. La semilla que depositó en tu alma germinará, aunque ahora parezca dormida. El invierno no es el final, solo es parte del proceso. Así que recibe esta palabra como un abrazo. Tu historia no ha terminado. El cielo aún escribe líneas sobre ti. Sigue caminando. Sigue creyendo. No te aferres al miedo ni al cálculo humano. Aférrate a la promesa y a aquel que la hizo. Porque Él nunca falla. Y antes de cerrar este encuentro, si has sentido que este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, Mañana con Dios. Este espacio está pensado para ti, para quienes desean seguir caminando con fe, incluso en medio de las dudas. Suscribiéndote formas parte de una comunidad que reza contigo, que sueña contigo, que espera contigo. Nos encantaría que compartas en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje te ha tocado más? ¿Has vivido alguna promesa que parecía olvidada y finalmente se cumplió? ¿Qué has aprendido hoy que te ayudará a vivir con más esperanza? Tu historia puede iluminar a otros. Aquí, tus palabras también son semilla. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que cada día encuentres razones para confiar, incluso cuando no las veas con claridad. Y que el Dios que comenzó la obra en ti, la lleve a término con amor y poder. Y recuerda, cada mañana es nueva si la vives con Dios.